Anda, Laura, hoy eres tú la que se disfraza, pero no acierto a ver de qué, porque te veo con tu puesto de venta de artesanía, un traje histórico, vendedor ambulante, Casi, casi, te acercas, pero no del todo. comerciante. A ver, Luis, que en japonismo y en Japón a fondo, la palabra no es comerciante, es... Mercaderes. Bienvenidos a Japón a fondo. El podcast sobre Japón de la mano de japonismo. Me gusta cuando dices mercaderes. Yo creo que ya has Porque abandonado estás la como lucha. ausente. Estás como ausente. Ya has abandonado la lucha. Sí. Ya, mercaderes. Me encanta, ya sé que es un poco, supongo, calco del inglés, ¿no? Del merchant. Y al final, pues... No, pero bueno, existe la palabra en Lo español. sé. Y yo todavía, mientras la uses para hacer referencia a cosas como las que vamos a hablar en este episodio, que son esos barrios de mercaderes, pues todavía te lo compro porque, claro, estamos hablando quizás de periodos Edo Claro. o por ahí, que ya tiene ese punto histórico como que encaja mejor. Es que para mí comerciante aplica, ¿no? A cualquier momento, bien, puedo hablar de comerciantes del periodo Edo sin ningún tipo de problema, pero en cambio, no sé, mercader para mí tiene un poco ese toque más antiguo. que Romántico, si quieres. Sí, quizás sí, que me encaja mucho mejor para hablar justamente de los comerciantes del periodo Edo. Y como tú dices, hoy vamos a hablar de distritos de conservación histórica, básicamente barrios de mercaderes, porque... Ya hablamos, hicimos un episodio del podcast en el que os hablamos de los mejores barrios de samuráis. Exacto. ¿Qué significa eso? Barrios en los que hay todavía, ¿no? Se conservan muchas antiguas residencias de samuráis. Exacto, pero esos barrios de samuráis tenían casas de samuráis de diferentes rangos, una detrás de otra, pero no tenían las tiendas ahí. Exactamente. Entonces hoy queríamos ver un poco estos distritos de conservación histórica, que también se les llama. Distrito de conservación histórica es el término general, ¿vale? Los barrios de samuráis formarían parte de lo que son los distritos de conservación histórica, que es una etiqueta que da el gobierno, con lo cual son áreas protegidas por el gobierno, pues para conservar justamente una serie de, vamos a decir, conjuntos arquitectónicos tradicionales. Exacto. ¿No? Pero además este es un episodio, Laura, pues de todas maneras, antes de que te metas en camisa de 11 varas, en berenjenales, no, digo que es un episodio de información de servicio, información pública para los japonistas, porque evidentemente vamos a hablar de algunos elementos que hay en estos edificios, en estos barrios de comerciantes, de mercaderes, que están muy bien. Si queréis conocer un poco más cómo eran originalmente y tenéis esa curiosidad por la cultura japonesa, pero también os vamos a decir algunos barrios importantes que podéis usar lápiz y papel para en vuestros próximos viajes apuntadlos y visitadlos. ¿Por qué? Porque muchos nos decís siempre, es que queremos ver el Japón de antaño, queremos ver ese El Japón real. O ese Japón del periodo Edo con esos edificios, esa arquitectura, porque al final, y yo también lo entiendo, ¿no? Una de las cosas que sorprende de Japón es que visualmente todo contrasta, pero si te vas a una gran ciudad y ves rascacielos, pues dices, pues bueno, pues son rascacielos, como los puede haber en cualquier otra gran capital, en principio. Entonces, poder ver esos barrios de mercaderes, pues tiene ese puntito que lo hace únicamente japonés. Totalmente. De hecho, bueno, en todo Japón hay más de 120 barrios, ¿no? Distritos de conservación histórica, que para conseguir este sello, ¿no? Un poco de formal de distrito de conservación histórica, no vale solo con tener así casitas muy bien conservadas. No, claro. Todo un poco el ambiente, pues si hay algún puentecito, un canal o ciertos muros, todo tiene que ser lo más fiel a el periodo Edo en este caso posible, ¿no? Que esté todo el conjunto bien tratado. Entonces, claro, estos distritos de conservación histórica, como tú decías, son lugares perfectos para un poco viajar en el tiempo, ¿no? De alguna manera imaginarte pues cómo era la vida en el periodo Edo, ¿no? Y ver otro tipo de arquitectura, como tú decías, ¿no? Y sobre todo porque como se conservan y tienen que mantenerse tal, tú ves ese otro tipo de arquitectura, te imaginas cómo era la vida en el pasado, pero luego está usado, pues eso es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Pues bodegas, tiendas
tiendas de artesanía, cafeterías, exacto. restaurantes, y eso siempre hace también la visita interesante. De todas maneras, es importante decir que de estos 120 distritos de conservación histórica que hay ahora mismo en Japón, los barrios de mercaderes son los más numerosos, Son porque los más hay numerosos, casi 30. Exactamente. A día de hoy, al menos oficialmente, hay 29. Sí, que a lo mejor esto puede cambiar en un Sí. futuro. Sabéis que al fin y al cabo el episodio del podcast no es como la web nuestra, japonismo.com, que la vamos actualizando. Esto es una foto, una De instantánea este en este momento, pues mediados de 2026. Pero es curioso porque distritos de conservación histórica los hay de muchos tipos, ¿no? Ya hicimos ese episodio de barrios de samuráis, tenemos los barrios de mercaderes de los que hablaremos hoy, pero luego la lista es bastante grande, por mencionar solo algunos que simplemente, barrios donde se elabora, donde se produce sake. Es interesante. ¿Vale? Claro, tú ves un paisaje como por ejemplo el de Saijo, una excursión fantástica desde Hiroshima, o el barrio de Fushimi en Kioto. Y es una maravilla. Exactamente, y son zonas con una os van a arquitectura encantar. muy particular, ¿no? Muy concreta. Entonces entiendo que estén como en un subgrupo de barrios de elaboración de O sake, los ¿no? yokamachi, los barrios a los pies de los castillos, un poco, todo Exacto. esto. También hay Luego, unos cuantos. También hay pueblos mineros, que eso me hace mucha gracia, hay un par por ahí. Pero luego también hay pueblos de montaña, todo lo que sería pues Magome, por ejemplo, ¿no? Chomago, todo ese Y tipo de barrios pueblitos. portuarios. Exacto, barrios portuarios, que ahí también hay un montón. Bueno, también barrios de templos, por ejemplo, visitamos... Las Monsenmachi. Sí, o hasta ciertos lugares como Hirosaki, donde había todo un barrio lleno de templos, una calle con un montón de templos. En fin, hay un montón de subgrupos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y hoy nos queremos centrar en los barrios mercantiles, al final los barrios de mercaderes que, pues es que realmente creo que nos dan mucha información de cómo era la historia, cómo era la vida en el periodo Edo, especialmente eso que hemos hablado muchas veces aquí, esa pirámide, ¿no? Exacto, y aquí nos ponemos un poco históricos también para que Japón a fondo y japonismo en general sea entretenido, pero además demos información para el que tiene curiosidad, porque en estos momentos del periodo Edo lo que rige la sociedad japonesa es un sistema de castas neoconfucianista, donde hay 4 niveles y los samuráis están arriba del todo, tenían estatus, pero claro, no tenían tanto dinero. Sin embargo, los mercaderes eran una de las clases bajas porque en esa pirámide neoconfuciana un mercader pues no se veía como alguien tan importante, pero iban generando el dinero, iban generando la riqueza de la sociedad y por eso precisamente surgieron leyes que les hacían no poder mostrar toda esa riqueza, porque entonces los samuráis se volvían celosos y les podían matar incluso, ¿no? Entonces, por eso es un momento muy interesante este periodo Edo para la sociedad japonesa, porque los comerciantes empiezan a generar riqueza, pero muchas veces o casi siempre de puertas hacia adentro. Claro. De hecho, es el momento en que florecen las artes. Es un gran momento para las artes japonesas. ¿Por qué? Por eso se vuelven coleccionistas también. Se vuelven coleccionistas, se vuelven pues grandes... ¿cuál es la palabra? Que ahora no me sale. Los que apoyan el arte. Mecenas. Grandes mecenas también del arte. Yo solo si tengo hambre. Las artesanías florecen a un nivel artístico impresionante justamente en esta época y gracias a estos mercaderes que tienen, como tú dices, dinero para gastar. Son la base, ¿no?, de la pirámide social, pero son los que más dinero tienen, los que más dinero gestionan. Entonces, sus casas, ¿no?, sus distritos también van a ser muy interesantes. Y por eso merece la pena, si alguna vez vais a algún distrito de estos y podéis entrar en alguna casa o en alguno de estos edificios, aunque no compréis nada, si se ha mantenido pues como, pues yo qué sé, cafetería, tienda de artesanía. ¿Por qué? Porque por fuera todo parecía humilde, igual que las vestimentas, pero luego, por ejemplo, pues los forros de ciertos kimonos pues eran súper detallados o de lujo, pues con unas sedas maravillosas, y las casas lo mismo. Todo lo que no se veía de puertas hacia afuera podían usar ese dinero para decorarlo, ¿no? Pues con unas artesanías fantásticas, unas piezas de arte impresionantes, pero claro, para afuera parecía, oh no, son humildes porque están en la pirámide, en la parte baja. De hecho, fíjate que claro, esto también lo hemos contado en alguna ocasión, el impuesto que uno pagaba se calculaba en base al ancho de la fachada.
con lo cual los mercaderes lo que empezaron a hacer es construir muchas casas mucho más profundas, más alargadas hacia adentro, para tener una fachada a lo mejor de apenas 5 metros, ¿no? Pero a lo mejor se podía extender bastante hacia el fondo. De esta manera, por fuera no parecía, wow, pedazo casa No solo tiene no este lo parecía, tío, ¿no? sino que encima pagabas menos impuestos. Primero pagabas menos impuestos, pero es que además te saltabas un poco esa cosa de no podéis demostrar o no podéis mostrar al público que tenéis, no podéis hacer, ¿no?, ostentación de vuestra riqueza, ¿no? Luego en estos barrios vais a ver, aparte de estas machillas, ¿no?, de estas casas muy alargadas, ¿no?, muy profundas hacia adentro. Las Kion o machilla. Exacto. Vais a ver luego los almacenes cura. Los vais a... Son fácilmente reconocibles porque son edificios de paredes blancas, ¿vale? Uno como de yeso, paredes muy gruesas, un blanco así muy grueso, que no tienen ventanas o tienen esas ventanas que también son muy gruesas. Tienen muy gruesa y tienen como diferentes niveles, ¿no?, que se van haciendo más pequeñitas poco Sí. a poco a medida que van haciéndose profundas. Sí. Y luego además tienen un detalle visual que son fácilmente distinguibles porque en la parte baja hay azulejos negros con cal blanca en relieve en diagonal. Exactamente, son los Namako Kabe, súper típicos en este paisaje un poco que os estamos pintando ahora, que, bueno, tienen una función estética por un lado sí, pero luego también una función muy práctica, ¿no? Ese relieve supuestamente evitaba que el agua de la lluvia penetrara en las juntas y, claro, estamos hablando de que eso es un almacén. Claro, no puedes meter humedad ahí, ¿no? Tienes que mantener la humedad fuera en un país además en el que tienes la temporada de lluvias, los tifones y demás. Luego también, oye, estaría bien quizá hablar de los Tsuboniwa, que hablamos de ellos hace 2 o 3, no sé cuántos episodios del podcast, ¿no? Claro, ya ahí hablábamos de esta profundidad de las casas, pues lógicamente podía, ¿no? Las casas eran mucho más oscuras, le faltaba, no circulaba bien el aire. Pues justamente la solución fue crear esos mini espacios, esos mini jardines interiores para justamente traer la luz y hacer circular el aire por toda la casa, ¿no? Exacto, pero luego cuando paseéis por estos distritos de mercaderes, fijaros un poco también en los elementos de estas casas tradicionales que se han conservado estupendamente, porque vais a ver también elementos claros, aparte de estos muros que hemos dicho, pues seguramente también veréis udatsu. A ver, lápiz y papel aquí, porque claro, yo creo que eso es importante. Estos vamos a hacer el examen luego. Tener los puntos un poco claves, porque cuando paseas, que ahora os diremos algunas de nuestros favoritos, cuando paseas por estos distritos de conservación histórica y especialmente los barrios de mercaderes, son elementos que vais a ver muy fácilmente. Los udatsu que yo he mencionado pues son los cortafuegos tradicionales. Son unos muros que van como en perpendicular a lo que es la línea de la calle y separan los edificios unos de otros, muros de yeso. Es un símbolo también de riqueza, aparte de servir como de cortafuegos, porque los podéis ver que cuanto más dinero tenía la persona o la familia dueña de esa casa, más recargados estaban esos cortafuegos. Exacto. Porque empezaron, lógicamente, como una medida práctica para que los fuegos no se extendieran en un momento en el que las casas eran de madera y, pues eso, un fuego descontrolado te destrozaba todo el barrio. Pero luego acabaron convirtiéndose, sobre todo, aunque tuviesen esa función práctica de fondo, pero acabaron convirtiendo en una seña de riqueza y de identidad. Bueno, yo creo que también es lógico, es un puntito diferenciador. Hombre, claro. Si tú tienes más dinero para decorarlo mucho mejor, pones ahí, no, es que el udatsu es clave, claro, yo lo necesito, es el cortafuegos. ¿No? ¿Quién te va a decir algo? Si nadie te dice no puedes poner ningún tipo de decoración, tú tiras y ya está, ¿no? Al final es lógico. Otro elemento que vais a ver bastante son un tipo de ventanas llamadas mushiko mado. Mado es ventana, ¿vale? A ver cómo si sé explicarlo. Luego en fotos creo que se ve mejor, se entiende mejor. Una especie de pero si esto no tiene vídeo, pero tranquilos, porque en las redes sociales, como siempre, cuando llega el día del podcast, os ponemos fotos. Exactamente, así que vamos a poner fotos de esto. Son como rejillas de madera recubiertas de yeso, que tienen así una forma como más o menos curva, ovalada, que lo que hacen son, como ventanas, permiten ventilar, pero al final son muy discretas, porque
hace que desde fuera no puedas ver hacia adentro. Pero ¿no? tú desde dentro sí ves lo de fuera. Exactamente. Entonces permiten la entrada de aire, permiten esa ventilación, permiten también que tú puedas ver hacia afuera, pero no ser visto desde fuera hacia adentro. ¿Vale? Interesante esto. Otro punto súper típico de todas estas casas tradicionales son las celosías de madera, llamadas koshi en japonés. Bueno, hay muchos tipos aquí. Yo no soy para nada experta en celosías de madera, pero sí que depende un poco de la densidad de los listones y demás. Uno hasta podría saber qué tipo de negocio regentaba esa familia. ¿Vale? Totalmente. Ya no nos vamos a meter en ya un poco es demasiado. ¿Eh? Luego otra cosa que seguro que habréis visto si habéis estado en Japón, porque todo el mundo que está en Japón algún momento va a Kioto. Y si paseas por Gion, por ejemplo, ¿no? El barrio típico de geishas. Es un barrio de geishas, pero tiene lógicamente muchos elementos. Muchos elementos, claro, porque son tradicionales iguales, ¿no? de esta época de la historia japonesa. Que luego, de todas maneras, por cierto, esto me hace pensar en un comentario que nos han dejado para cuando lleguemos al japonismo mini, vale. ¿no? El tema de historia y demás. Vale. Están los inuyarai, que son pequeñas vallas curvas de bambú en la base de la fachada, que van desde el suelo hasta pues, la parte baja de la fachada, así curvándose. Esto lo habréis visto en montones de fotos y su función era evitar que los perros orinaran en la pared, porque claro, el perro quedaba alejado de la pared, entonces como mucho se orinaba en los inuyarai, en estas vallas de bambú, y además evitaban también que el barro salpicara las paredes cuando tú circulabas pues con caballos o caminando con un carromato en una época en la que no había no estaba asfaltado nada, no era todo tierra, y también evitaba que ladrones se apoyaran o demás, y ¿no? daba mucha privacidad. Exacto. También por eso también lo vais a ver especialmente en esos barrios de geishas, ¿no? En las casas de té. ¿Por qué? Porque de esta manera no te puedes acercar mucho o sea, físicamente no puedes acercarte a la ventana a escuchar a ver qué dicen dentro de la casa de té. O a mirar y cotillear, o a ¿no? mirar y cotillear. Que entre que luego, claro, las ventanas, puedes utilizar estas ventanas que hemos dicho antes, las Mushikomado, ¿no? Que ya dan cierta privacidad. Si encima separas la calle un poco de lo que es la ventana porque tienes esas vallas curvas, sí, pues todavía lo dificultas un poquito más. Todo al final es intentar mantener esa diferenciación entre la parte de fuera, ¿no? El exterior y el interior de la casa, mantener cierta privacidad. Y luego también, por ejemplo, algo que vimos mucho y vimos bastante en directo en Uchiko, ahora hablaremos de este lugar, son unas contraventanas de madera bastante pesadas que se deslizaban de alguna manera para cerrar completamente la tienda por la noche. Porque algo que no hemos dicho es que en la gran mayoría de casos, especialmente en el periodo Edo, se populariza mucho un tipo de casa que es la del negocio, y en estos barrios lógicamente más, el negocio abajo. Exacto. En el piso de abajo y en el piso de arriba vamos a tener la casa familiar, donde va a vivir la familia. Exacto, no son tiendas que son únicamente tiendas, exacto, sino que la tienda es una estancia más de la casa donde vive la familia. ¿No? Entonces estas casas típicamente eran así, siempre el negocio abajo y luego arriba la casa familiar, ¿no? Entonces para de alguna manera marcar, venga, cerramos el negocio por hoy hasta mañana, teníamos esas contraventanas bastante pesadas de madera. Y hasta aquí más o menos los elementos de la fachada, lo que se ve más bien desde la calle cuando paseas. Pero claro, también están elementos del tejado, de otras cosas, bueno, elementos sí, interiores. A ver, ya hemos hablado de los namako-kabe, ¿no? Esas paredes, recordad, que os decíamos, de azulejos así negros con esas líneas, ¿no? Esos relieves en blanco. Hemos hablado también de la escura, que son los almacenes, claro, que siempre estaban hechos todo con esos muros muy, muy gruesos blancos. Pero luego hay que hablar del shikui, que es el yeso blanco tradicional japonés con cal y fibras vegetales que dan ese puntito cuando paseas por estos barrios, porque dices, madre mía, ¿no? Qué nivel, qué blanco tan perfecto tenían ciertos muros, ¿no? Pues eso es típico de aquí. O, por ejemplo, los chimaki, que son los remates decorativos en los extremos de las tejas, que a menudo solían llevar el blasón familiar pues de la familia de comerciantes, de mercaderes de esa casa. Luego, en el interior, pues si podéis entrar en alguna de estas casas, algunas funcionan de museo, otras funcionan, como tú decías, de cafeterías. Hay, especialmente las que son actualmente bodegas de sake, mantienen el interior bastante original y podéis ver muchos elementos originales, justamente, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando el Toriniwa, que es un pasillo largo de tierra, al final, ¿no? Que atraviesa la casa desde la entrada hasta la zona del fondo.
mundo. Lo hemos visto mucho. Estoy pensando en Minot, por ejemplo. Exacto, pero sobre todo en las Minot. bodegas de sake, porque es una manera de traer desde la parte de la fábrica propiamente dicha, que estaba más al fondo, traer todo lo que estabas produciendo a la zona de tienda que está al frente. Exactamente, ¿no? Pero entonces, claro, lógicamente, si es alguna antigua casa de mercaderes reconvertida en cafetería o en restaurante o hasta en tienda, pues claro, se habrá puesto en suelo y demás, entonces puede que no veáis este pasillo de tierra. Pero se ve bastante, ¿eh? Nosotros lo hemos visto bastante. Bueno, ya hemos hablado del jardín interior, además le hicimos todo un episodio del podcast, así que no hace falta hablar más. Luego está la Hako Kaidan, que esto literalmente significa escalera caja. Hako es caja, Kaidan es escalera. Esto es maravilloso, porque o sea, esto los de IKEA se volverían locos, ¿no? Con estas soluciones de almacenamiento. Bueno, porque los peldaños, que a mí esto es que me parece muy buena. Está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Claro, porque son casas de varios pisos, ¿no? Entonces tú tienes unas escaleras. Bueno, no hemos dicho que son, ¿eh? Estamos aquí tú y yo hablando, pero son peldaños en los que realmente son cajones de almacenamiento. Se usa el peldaño como cajón también de almacenamiento. Pero es lo que te iba a decir, ¿no? En muchos casos ahora modernos, cuando tienes casas de varios pisos, tú tienes escaleras que suben al piso de arriba, pero están como flotantes en el aire, ¿no? Pero dices, ¿qué haces en el espacio que hay debajo de las escaleras? Pues si eres Harry Potter, pues metes la alacena y metes a Harry Potter ahí a dormir, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, las Hako Kaidan, ¿no? Aquí ya sabes que siempre hacemos un montón de referencias a un montón de cosas, ¿no? Pero si estás en este periodo Edo con los barrios de mercaderes, utilizas ese espacio, dices que tampoco vas a hacer nada ahí, ¿no? Porque como tienes las escaleras, no es un espacio tan aprovechable, pues ya que lo tienes y encima tiene la forma de las escaleras, que es rectangular, pues aprovecha y utiliza esos huecos rectangulares para poner cajoneras. Y estamos hablando de que los bajos eran mercaderes, eran tiendas, eran negocios, siempre hace falta almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena manera. Y luego también vais a ver, es muy fácil ver los irori, a veces también llamado hibachi, que son estos, al final, fuegos en el suelo, ¿no? Un poco el corazón de la tienda, porque funciona espacio para preparar el té, ¿no? Por ejemplo, pero también va a calentar toda esa estancia. Hombre, claro, ayuda a calentar todas las estancias. Otros elementos quizá un poco más decorativos podrían ser las cortinas Noren, ya sabéis, creo que hemos hablado, ¿no? En el podcast de las cortinas hemos hablado Noren. Y claro, las Noren son muy importantes porque estamos hablando de casas de comerciantes, tienen tiendas. Mercaderes. Luis, mercaderes. Y ya sabéis, si están recogidas, el negocio está cerrado. Si están abiertas, no están colocadas, significa que el negocio está abierto. Esto ya desde el periodo Edo, así funcionaba, ¿vale? Exacto. Luego tienes las sugidama, que esto es especial de las bodegas de sake, ¿no? Pues son unas esferas hechas con ramas de cedro, que eso indica que ahí se produce sake. Luego también en muchos casos podéis ver los kanban, que son básicamente planchas de madera tallada que tienen caligrafía artística. Puede ser que lleven el nombre del negocio, puede ser, en algunos casos hasta llevaban los artículos que se vendían, ¿no? Los más típicos, por ejemplo, si era una tienda de, no sé, algas, pues te ponían las 2 o 3 algas más populares o más vendidas en esa tienda, ¿no? Para que supieras de un vistazo qué se vendía en ese local, ¿no? Y luego tenemos cosas, bueno, pues como al final en muchas casas en Japón tendríamos, bueno, es verdad que eso es bastante curioso. En Kioto tenemos los elementos en el tejado, ¿no? Esas figuritas en el tejado, que creo que hemos hablado también de ellas en el podcast. Pues ahora ya me haces dudar. Habrá que hacerle un especial. Pero es curioso porque los komainu, ¿no? Que a veces son muy de, pues claro, santuarios, ¿no? Al final, y templos, pues pueden aparecer, pueden estar a veces en algunos de estos, en las entradas de algunas de estas tiendas. Si no, a veces podemos tener los tanuki, o en Okinawa serían los shisha. Sí, que no shishi es de chino, ¿no? Sí, los leones, los komainu, ¿no? Al final, los perros leones. Los es decir, perros leones. habrá elementos decorativos, pero ya va a depender mucho, como la sugidama al final, del tipo de negocio también que es. Pero claro, ahora que ya hemos hecho un poco pero muy breve, de paseo histórico, y os hemos contado algunos elementos en los que os tenéis que fijar cuando estéis por allí, yo creo que lo interesante es listar algunos de los barrios de mercaderes más bonitos que conocemos para que los apuntéis y los visitéis en vuestro viaje por Japón. Evidentemente, hay algunos que seguramente
pues vais a pasar sí o sí en vuestra ruta, por lo que decíamos, porque están en zonas pues muy típicas. Pero os vamos a contar alguno quizá que tendréis que ir a propósito a verlos, pero que merecen la pena. Hemos hecho una lista de 10, totalmente personal. Ha sido un poco pensando en lo que dice Luis. Hay un equilibrio entre lugares que son realmente espectaculares, realmente bonitos, pero también añadiendo lugares que son fácilmente accesibles como turistas hasta para un primer viaje a Japón, porque no me vale que a veces hay gente que dice, es que claro, el primer viaje, pues yo voy a hacer Tokio, Kioto, Osaka y ya está. No, bueno, primero puedes hacer más cosas, ¿no? Pero aunque solo hagas esto, te vamos a proponer lugares que son fácilmente accesibles en ese primer viaje. Exacto. Y sobre todo también porque creo que si estás escuchando Japón a fondo, está claro, yo creo que te interesa la cultura japonesa, te interesa el turismo, pero te interesa también, o al menos es mi idea, ya me decís si me equivoco, ¿no?, en comentarios, que el viaje sea un poco más personal, ¿no? Sí. No hacerte el viaje que, bueno, pues, la fotocopia. La fotocopia, que todos los viajes son iguales. Entonces sí, pues eso, visitas los sitios típicos, pero quieres que tu viaje tenga un toque ese personal puntito. que dices, oye, tenías razón los de japonismo, estos destinos no están masificados. Entonces, y venga, eso pues da un toque vamos a muy dar personal. este top 10 y luego algunos más porque nos ha sido muy difícil decidir solo 10. Entonces Es hemos decir, hecho... que es un top 10 de boquilla. No, hemos hecho 10 destacados, pero luego hay algunos otros que nosotros tenemos en nuestra lista, porque en algunos no hemos estado, tenemos en nuestra lista y bueno, pues queremos compartir, ¿vale? El primero, yo creo que deberíamos empezar por Kawagoe. Kawagoe, la prefectura de Saitama, pero muy cerca, muy Ladito de fácilmente Tokio, ¿no? accesible desde Tokio. De hecho, la llaman la pequeña Edo. Edo ya sabéis que es el nombre antiguo de Tokio. Conocida Kawagoe pues, por sus edificios Kurazukuri. Kura, hemos dicho que era almacén, Zukuri es del estilo arquitectónico, ¿no? Es decir, tiene un montón de edificios de antiguos almacenes, con la arquitectura típica de los antiguos almacenes del periodo Edo, ¿vale? Exacto, y además tiene una calle pues llena de tiendas maravillosas, tiene la campana del tiempo, la Toki no Kane, que es el símbolo, ¿no? Cuando ves una foto de Kawagoe, pues si alguien tiene que escoger una foto para mostrar, te va a poner esa campana. Tienes el callejón de los caramelos, ¿no? Que no solamente puedes comprar en diferentes tiendas dulces tradicionales, sino que también además lo haces en edificios de ese periodo Edo, que están perfectamente conservados. Entonces, merece mucho la pena porque visualmente esto sí que es como estar en un Japón de hace 300 años. Mi único pero con Kawagoe, esto lo hemos comentado en el episodio de excursiones desde Tokio, porque hablamos pero os lo de Kawagoe contamos por si no habéis escuchado esos episodios, para que sepáis también qué implica visitar Kawagoe. Para mí, la calle principal, que es donde hay, ¿no?, muchos más de estos antiguos almacenes, está abierta al tráfico. Supongo que debe ser necesario y lógico. Para distribuir, claro. Al final es una ciudad, no es un museo. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y yo no estoy a veces tan a favor de peatonalizar todo porque sí. Porque yo como turista, si me peatonalizas la calle esta principal de Kawagoe, yo te voy a aplaudir. Pero claro, tú imagínate la gente que vive allí si de repente pues no puedes acceder ahí, y más siendo negocios, ¿no? Sí. Es como traes toda la intendencia, por ejemplo, ¿no? Lo complicas un poco más. Sí, pero claro, es verdad que si vais en una época que hay un poquito de gente, a veces las aceras son estrechitas, entonces aunque haya 3 personas, ya está como muy lleno, ya no puedes pasar. Sí, ¿no? El problema de Kawagoe es ese, porque además, como es todo muy bonito y cada edificio, aunque le hayas hecho 2 millones de fotos a un edificio, le vas a hacer al siguiente, porque dices, es que es también tradicional, pero es ligeramente distinto, ¿no? Entonces ya tiene otro. Y claro, la gente se para mucho más a hacer fotos, a hacerse fotos también delante de esos edificios. Entonces cuesta un poco a veces el moverse, pero bueno, es que claro. Pero por eso está así, porque es bonito. Sí, fantástica. Es una excursión maravillosa desde Tokio, súper fácil de llegar en tren, así que tenéis además guía completa, con mapa completo, tenemos una ruta a pie bastante intensa, hay que andar un poquito, pero sabemos de varios japonistas que la han hecho tal cual la tenemos en la web y les ha gustado mucho, así que echadle un vistazo, ¿vale? Para mí, otro lugar que merece la pena estar en este top 10 es Kurashiki, la zona del canal
de Kurashiki. La Venecia de Japón. Bueno, sí, ya sabes que especialmente a los americanos, ¿no? Les gusta mucho poner este tipo de... O como la París del Norte, que es Sicily, de Doctor en Alaska. Bueno, hay un montón de Parises del norte y Venecias hay también 3 millones por ahí, ¿no? Al final, Kurashiki, la parte del Distrito de Conservación Histórica, es famoso por ese canal que está además bordeado de sauces llorones, ¿no? También de algún cerezo llorón. Hay y un montón de almacenes, ¿no? De estos de paredes blancas con azulejos negros que os hemos hablado, que antiguamente era un centro de distribución de arroz y ahora mismo... de ahí el canal, ¿no? Se hacía mucho al final el ahora es una de zona de museos, de tiendas de diseño y luego además en Kurashiki te sales de la zona del canal y tienes toda la parte del tejido vaquero, el denim, que además, es una de las capitales japonesas del denim y con un montón también de edificios, históricos maravillosos. Tienes, las tiendas de denim japonés en antiguas casas de mercaderes, ¿no? Exactamente. Y es una ocasión maravillosa justamente para entrar en estas casas, pero encima comprar algo más moderno, entre comillas, ¿no? Como serían artículos de denim. Es para mí una excursión fantástica. Bueno, hemos llegado a ver kimonos de denim, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, un kimono que es un corte tradicional, en lugar de con seda pintada, pues con estos estilos tradicionales, pues con tejido vaquero, tejido denim, es una cosa súper curiosa. Es súper chulo, la verdad. Kurashiki está ya en la prefectura de Okayama. Pues se puede hacer de excursión de día desde Hiroshima o la puedes hacer desde Osaka, Kioto. O desde Osaka, Kioto, sin ningún tipo de problema también. O a veces, si habéis ido a Miyajima y estáis volviendo, pues a lo mejor también se puede hacer... Pues paráis por ahí. Hay que hacer ahí un cambio de tren, pero... Pero por eso decimos que es que hay tantos viajes como personas, porque dices, vuelvo de Miyajima, pues puedo parar en Himeji, ¿no? Y ver el monte Shosha. Ah, pero es que resulta que ya lo he visto. Pues párate en Hiroshima y miras, ves el Parque de la Paz. Ah, pero es que ya lo he hecho al ir hacia Miyajima. Ah, pues entonces te haces Kurashiki. Es que hay un montón de opciones. Hay muchísimas más, ¿no? Venga, otro lugar para nosotros encantador, es un lugar que, bueno, ya sabemos de varios japonistas también que ya lo han Si al final lo vamos a popularizar, Laura, y nos van a poner en la lista negra cuando nosotros lo que queremos es ayudar a que la gente descubra otros destinos. Nuestro impacto no es tan grande como para que... No somos tan influencers. No, que va. Pero es Sawara. Sawara ya en la prefectura de Chiba, pero también se puede visitar fácilmente desde Tokio y se llega en tren desde Tokio sin ningún problema. Maravillosa Sawara. Muy parecido al final a Kurashiki un poco, ¿no? Tenemos la parte del distrito histórico, tendríamos ese canal, ¿no? Y está todo rodeado al final de casas antiguas justamente y almacenes también, ¿no? Muy al final parecido. Todas las casas de madera que hoy se han reconvertido, la gran mayoría en pequeñas tiendas, en cafeterías y restaurantes, es una barbaridad. A mí me pareció un sitio tan bonito, una excursión tan relajada desde Kioto que no os la podéis perder. Desde Tokio. Perdón, he dicho desde Kioto, desde Tokio, ¿no? Que no os la podéis perder. Y luego, pues, siguiente sitio, a ver, este lo tenemos que decir sí o sí, aunque este ya es mucho más conocido y ya empieza a estar en muchas más rutas. A ver, ¿qué me vas Takayama, a decir? Laura. Bueno, pero es que... Porque la zona de Sanmachi Suji, aquí, que son 3 calles en principio tradicionales, es una verdadera maravilla, además justo en el corazón de los Alpes japoneses, que también es eso, es una pasada. Y aquí además, aparte de un montón de espacios de artesanía, de cafeterías, de puestecitos de comida donde probar diferentes cosas hechas con el wagyu de Gira. Yo siempre en comer. Aquí hay muchas bodegas de sake. Aquí vais a ver muchas esferas de ramas de cedro, las sugidama que decíamos, y muchas de ellas ofrecen pues lo típico, pequeñas degustaciones para que probéis 2 o 3 cosas y luego podáis comprar lo que más os guste. O sea, merece mucho la pena. Es curiosa también la arquitectura de Sanmachi Suji en Takayama. Vais a ver mucha madera oscura. Eso es típico al final de esta zona porque al final permite un mejor aislamiento, ¿no? Estamos en plenos Alpes, estamos hablando de una zona que puede, ¿no? En la que hace frío, en la que nieva con normalidad. Entonces, pues es lógico. Luego también fijaros si paseáis por Takayama en los aleros. Son bastante más bajos y están hechos para que la nieve resbale de manera fácil, ¿no? Hay quien dice, esto lo leímos en un
¿cómo se dice eso? Un tríptico informativo de la ciudad de Takayama, que se pusieron intensitos, me encanta, porque decían que estos aleros bajos no solo servían para que la nieve resbalara, sino que también creaban una penumbra, que es donde al final reside la belleza. Ya hemos hablado de las sombras. Claro, ¿no? El elogio de la sombra, ¿no? Este libro tan famoso de Tanizaki, que bueno, en fin. Entonces, bueno, me hizo mucha gracia porque digo, ostras, bueno, en el episodio de estética japonesa hablamos mucho, ¿no? Que en Occidente ponemos el foco, ¿no? La belleza siempre se va a iluminar, en cambio en Japón... La belleza está en el interior, esto ya lo decía también Disney. En Japón se pone siempre... es en lo que está en penumbra, ¿no? En lo que no se muestra tanto. En fin, nos ponemos ahí tensitos. Otro sitio interesante que tiene un distrito de mercaderes que nos gusta muchísimo y que parece que alguna gente está descubriendo ahora como si nunca nadie hubiera ido ahí, ¿no? Y llevamos años hablando de él, es Uchiko. Mira, lo he mencionado antes, justamente. Uchiko en la prefectura de Ehime, que la prefectura de Ehime está en la isla de Shikoku. Shikoku, claro, es mucho menos visitada porque además no llega el tren bala, es una isla además, ¿no? O sea, no es tan fácil como simplemente, bueno, pues me alejo un par de horas desde Tokio, ¿no? No, se tarda un poquito más en llegar. Tienes que ir un poco a propósito. Pero merece mucho la pena porque además aquí se hicieron de oro los mercaderes con el comercio de la cera. Es súper interesante y es hay algunas casas, bonito. Hay algunas casas que son que es una maravilla. se te queda la boca abierta, no, o sea, más todavía porque dices, ¿cómo pudieron, estando aquí como tan al margen de todo, tener ese nivel de riqueza, ese nivel de detalle? Porque es que todo lo que hemos dicho que se puede ver en este tipo de barrios, todos los elementos están en estas casas. Además me gusta la calle como es, ¿no? No llega ni a 1 kilómetro de largo, es bastante chiquitito, pero tiene un montón de casas tradicionales en las que podéis ver todos los elementos que hemos medio mencionado al inicio. Todo lo podéis ver en directo ahí, súper fácil, todo. Y es porque, es lo que tú decías, al final fabricantes de cera pues se hicieron de oro, o sea, ganaron muchísimo dinero y ahí, bueno, se muestra un poco y podemos, de hecho, hay una visita súper interesante a una de estos casas de mercaderes para aprender más de todo el proceso de producción de esta cera, ¿no? Y podemos visitar el complejo, porque ya no es solo la casa en sí, sino es todo. Bueno, es que esa casa es gigante, con unos jardines también y tal. Bueno, claro, todo esa el casa complejo, es. ¿no? Entonces, o sea, merece mucho la pena Uchiko, porque además Uchiko se puede hacer en excursión de día desde Matsuyama, que Matsuyama además es una ciudad muy interesante. Tiene un castillo que es todavía original, de los 12 que quedan. Bueno, tiene la zona de Dogo Onsen, maravillosa. Tienes varios templos de la ruta de peregrinación de los 88 templos de Shikoku, sin tener que irte a sitios remotos. Es decir, los puedes visitar dentro de la propia ciudad. Total. Y claro, luego, pues en una excursión de día, encima, pues te ves Uchiko. Uchiko además tiene un teatro kabuki impresionante, maravilloso, que se puede visitar. Os hacen una visita guiada, podéis ver la parte inferior para ver cómo funcionan todas las trampillas y todo. O sea, está súper bien. Además, podéis combinarlo luego con Ozu, ¿no? Y podéis hacer una visita Uchiko de mediodía y otro mediodía en Ozu. Me refiero, apuntadlo porque a mí me pareció un sitio espectacular. De esos sitios que vas por primera vez y dices, wow. ¿Y esto por qué no he venido antes? Exactamente, ¿y por qué no lo he visto? Esto tiene que ser portada de revistas y de... Es impresionante, ¿no? Sí. Increíble. Luego, otro sitio que creo que merece la pena mencionar, bueno, aquí se nota que la prefectura de Gifu me gusta porque creo que tendríamos que poner 2 sitios en la prefectura de Gifu. Uno, bueno, ya hemos puesto Takayama. Bueno, también... claro, Takayama, ostras, es verdad. Es que Gifu se nota, ¿eh? El Gifu nos gusta. Sí, tendríamos Ena, ¿vale? Al final, toda esta zona, aquí tenemos este distrito comercial, que además estamos en plenos Alpes, pero vamos a ver que Ena se va a convertir en el periodo Edo en una región, en una ciudad importante dentro de esta región, ¿no? Va a mover bastante los hilos en toda esta zona, un poco para que nos hagamos, sí, en el centro de los Alpes. Vais a ver aquí hay una calle más o menos de 1,5 kilómetros aproximadamente. Lo bueno es que hace un poco de subidita, entonces claro, para las fotos queda súper bonito si usáis un teleobjetivo fantástico.
y podemos, ¿no?, ir viendo todos los elementos arquitectónicos típicos que hemos mencionado antes. Bueno, aquí además, al igual que en muchas ciudades castillo, porque claro, esta calle te lleva hacia las ruinas del castillo, y veréis que hay un diseño que se llama Masugata, que la calle principal hace giros bruscos de a veces 90 grados incluso, que es una planificación defensiva que evitaba que los atacantes tuvieran línea de visión directa hacia el castillo y obligaba sobre todo a que si había tropas enemigas circulando por esa calle para dirigirse al castillo, no pudieran ir todos en masa porque claro, al tener que hacer esos giros y demás en calles relativamente además estrechas, pues evidentemente tienes que frenar, tienes que girar, entonces va entrando menos gente y si van entrando menos, pues tú puedes defenderte mejor y te los vas cargando uno a uno. Antes de que lleguen, ¿no? Luego también maderas oscuras. De hecho, aquí es bastante típico un tinte rojizo, un rojo muy oscurito, pues porque, de nuevo, lo que hemos dicho en Takayama, exactamente igual, protege un poco más la madera de ese frío y de la nieve, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un sitio muy bonito y también en Gifu, creo que lo hemos mencionado antes también, Mino. Mino es una de las grandes capitales del papel washi. De hecho, el Hon Mino Washi, el papel washi de Mino, fue reconocido, declarado por la UNESCO, ¿no?, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí, entonces, que esto es raro, porque yo cuando tenía en las manos, sujetaba un trozo de papel material, washi, ¿no? Yo digo, no, pues esto es material, ¿eh? Claro, pero es el proceso de elaboración tradicional del papel washi, ¿no? En Mino es donde mejor se puede ver justamente esos sudatsu de los que tú hablabas antes, ¿no? Esos cortafuegos tradicionales. Nosotros Mino nos parece un lugar maravilloso, de nuevo, súper chiquitito, lo que sería el distrito... Bueno, lo que se llama el distrito de los Sudatsu, que realmente es el distrito de mercaderes, es una calle relativamente ancha, curiosamente. Estaba bastante llena, ¿no?, de todos estos edificios históricos, pero es relativamente chiquitito. ¿no? Sí, pero merece muchísimo la pena, ¿eh? Sí. Porque además aquí, claro, los comerciantes competían por tener los Sudatsu más extravagantes, porque eran un símbolo de riqueza. Cuanto más extravagante fuera tu Udatsu, más señal dabas de que te estaba yendo bien. Y de hecho, en esta zona nació una expresión que era Udatsu ga agaranai, que decía no poder poner el Udatsu, ¿no? Que básicamente significaba que es que no habías prosperado profesionalmente, porque si no podías poner el Udatsu es porque no tenías dinero. No tenías éxito, ¿no? Claro. No tenías dinero, exacto. Sí, curioso. También es un sitio maravilloso para ver, fijaros en todos estos elementos arquitectónicos que os hemos dicho. A mí especialmente aquí merece la pena entrar en algunas, porque hay algunas bodegas de sake. Algunas tiendas de papel washi también mantienen muy bien la estructura original de la casa, con lo cual también lo podéis ver. Y luego por fuera las celosías, ¿no? Todas esas ventanas, esas celosías de madera maravillosas. Son maravillosas, merece muchísimo la pena. Otro distrito de mercaderes que creo que deberíamos mencionar, un distrito de conservación histórica muy comercial, es la zona de Kawaramachi, Serimachi en Hikone. Hikone está en la prefectura de Shiga. Y es una excursión también de día, tanto desde Kioto, Osaka, como desde Nagoya. Exactamente. Entonces, encaja perfectamente, o por ejemplo, estáis en Nagoya porque habéis ido a ver el Parque Ghibli y os vais hacia Kioto o hacia Osaka, pues de camino paráis en Hikone. Hikone tiene otro de esos 12 castillos originales de Japón, pero además pues tiene este distrito de conservación histórica maravillosa y como Hikone es una zona pues cercana a donde se produce la carne de Omi, uno de los grandes wagyus de Japón, pues también podéis comer un wagyu espectacular. Y ahora yo te dejo que tú hables de los mercaderes, pero al final la comida también es algo que se ofrece, ¿no? Un mercader lo puede ofrecer, pues yo estoy... Bueno, de hecho, hay algunos de los mejores restaurantes de carne de Omi están situados dentro de las machillas, de las casas de los comerciantes, con lo cual es fantástico porque podéis entrar y nosotros, de hecho, comimos en uno, subimos las escaleras. Claro, ¿no? O sea, es que y nos sirvieron mujeres vestidas con kimono. Entonces estuvimos en una sala tradicional de tatami, pudimos ver un poco
ciertas decoraciones interiores con esas maderas al final oscuras. Pudimos ¿no? ver esas ventanas con esas celosías, esas rejillas desde dentro, además, que cómo dejaban pasar no solo luz, sino también la ventilación, pero manteniendo la privacidad. Sí, porque es curioso, tú desde dentro sí que ves, pero desde fuera es que casi no ves nada del interior. O sea, ¿no? que maravilloso, ¿eh? Merece la pena. Y luego, a ver, otro sitio que a mí me ha gustado mucho, nosotros no hemos estado, pero nuestro amigo Dani sí, y yo estuve viendo un poquito. Que por eso tenemos artículo en la web, pero tienes que decir el sitio. Bueno, es que estaba haciendo un previo, estaba poniendo aquí un poquito de emoción. Vamos a hablar de Gita. Gita en la prefectura de Oita. Probablemente muchos lo conocéis por Ataque a los Titanes. Exactamente. ¿No? Ahí es donde hay, pues, es una excursión fantástica para los fans de Ataque a los Titanes. Como una persona normal se hubiese quedado solo con eso, ¿no? Mira, excursión, Ataque a los Titanes, perfecto, maravilloso. Pero en el momento de yo decir, oye, pues voy a investigar un poco más qué más hay en Gita, ¿no? Aparte de todas esas esculturas de Ataque a los Titanes, el museo y demás, que está muy bien, pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo no he visto ese anime, entonces no tengo esa conexión, ¿no? Con ese anime de, quiero ir a Gita solo para ver estas esculturas y todo esto, pues estuve investigando un poco y, ostras, en la zona de Mameda Machi es, de nuevo, un distrito de conservación histórica, hay un montón de casas de realmente variadas, ¿eh? Hay algunas bastante antiguas del periodo Edo, otras pues del siglo XIX, que es una pasada. De hecho, aquí creo que, quizá porque claro, estamos hablando de la prefectura de Oita, bastante lejos. En Kyushu, sí, señor. Creo que las casas, por lo que yo he estado viendo, porque me encanta coger la personita de Google Maps y pasear. El Pegman. Bueno, yo le llamo la personita de Google Maps y pasear por esas calles e ir viendo, ¿no? O sea, el Street View. Exactamente. La personita. Y he alucinado con algunas de las casas que hay. Se nota que los mercaderes de Gita tenían mucho dinero y al final tenían una posición. Tenían una posición muy, muy importante, sí, está sí. claro. Y luego el 10º de esta lista de 10, os vamos a dar uno en la prefectura de Fukui, que es Obama. Obama en la prefectura de Fukui. Sabéis que esta prefectura tradicionalmente es una de las menos visitadas. Ahora, por ejemplo, hay algunos destinos de la prefectura que están conectados con tren bala con Tokio, porque llega a la extensión más reciente del Hokuriku Shinkansen, como Tsuruga, como Awara Onsen, Sí. etcétera. Pero se supone, ¿no? A ver, que en algún momento en el futuro la idea, al menos tal como era hace un tiempo, la extensión del Hokuriku Shinkansen hacia Osaka y Kioto iba a pasar precisamente por Obama. Y también os hemos dicho en otros episodios, y en la web os lo decimos, que en el pasado la costa que da hacia el mar de Japón era la costa más importante. ¿Por qué? Porque por ahí tenías la península coreana, por ahí te llegaba el comercio y la cultura desde China, etc. Entonces era el punto importantísimo. Y claro, Obama era un punto donde llegaba mucho comercio marítimo, la ruta de la caballa, por ejemplo, está aquí, y todas esas mercancías que llegaban a esa costa del mar del Japón, en muchos casos, pasaban por Obama, paraban allí, descansaban, y desde allí luego se enviaban a Kioto, donde estaba la corte imperial. Exactamente. El problema de Obama es ahora mismo, porque me has metido aquí un Fun with Trains maravilloso. Mira que estamos hablando de distritos de Yo tengo conservación Fun with histórica. Wagyu, Fun with Trains, Pero claro, estamos hablando del periodo Edo y me has metido aquí el Fun with Trains y me parece fantástico, ¿eh? No, muy bien Bueno, encontrado. porque también hemos estado diciendo en todo momento dónde están y cómo se llega, ¿no? Entonces, sí, me parece fantástico, pero el problema de Obama es que a día de hoy cuesta está un poco mal conectada. Sí. De hecho, a nosotros se nos ha caído un par de veces de la planificación y bueno, pues cuesta un poco porque cuando empiezas a mirar horarios, ¿no? Para llegar vas a y tener demás, que hacer bastante rato en transporte público. Sí, es porque da igual, ¿eh? De dónde vengas. Si dices, bueno, ya estoy en la costa del mar del Japón, por ejemplo, Amano Hashidate o lo que sea, o estoy... No, o estoy en Suruga mismamente. O estoy en Suruga, voy a intentar. Pues no te lo ponen muy bien. No es tan fácil. Estos son nuestros 10 que hemos decidido nosotros, pero teníamos una lista bastante grande. Vamos, por ejemplo, damos algunos nombres. No, y ya, podemos dar los nombres sin más, ¿no? Sí. Y ya pues que los Apuntar. japonistas los apunten y los investiguen. Uno que estuvo ahí y que todo el rato era, lo quiero meter en la lista, pero ya no tengo huecos, es Tatsuno, prefectura de Hyogo, ¿vale? Tatsuno,
al final se convirtió en un distrito comercial importante, especialmente tema de salsa de soja, ¿vale? Producción de salsa de soja. Me parece súper bonito. Tengo muchas ganas de ir, Luis. Perfecto. Luego Yanai. En Yamaguchi, sí, claro. Prefectura de Yamaguchi, también una zona que, pues bueno, tuvo mucho dinero al final. Y aquí las casas tienen unos tejados bastante interesantes. Sí, un poco diferentes, ¿no? Fijaros. Sí, Luego, sí. por ejemplo, en la zona de Takaoka, de la prefectura de Toyama, también conectado con la Hokuriku Shinkansen, tenéis Yamacho Suji. También exacto. es otra zona interesante. Sí, curiosa, ¿eh? Y luego, quizá en toda la zona de Nara habría dos sitios, Uda, por un lado, y Gojo Shinmachi por el otro, que también merecen la pena destacar, ¿no? Exacto. O Luego, hasta, ostras, nos podríamos ir a Aomori y Kuroishi, por ejemplo, ¿no? La zona de Nakamachi en Kuroishi. Pero claro, ya nos vamos a Aomori, que está un poco más lejos. sí, ¿no? bueno, pero oye, ¿por qué no? Luego, por ejemplo, también en Tohoku tenéis Murata en Miyagi, la prefectura de Miyagi, que tenéis un montón de casas tradicionales muy interesantes. Más sitios, por ejemplo. Pues mira, Kurayoshi en la prefectura de Totori. También en Totori yo iría a Wakasa. Wakasa es bastante interesante. Sí, y no muy visitado. No, un poco más alejado, ya en la prefectura de Shimane, la siguiente a Totori, tenéis Suwano, que también merece muchísimo la pena. Y además, aparte de casas de comerciantes, también hay casas de samuráis, ¿no? Que se matas dos pájaros de un tiro. Exacto. Luego, mira, prefectura de Okayama, en nuestra lista también está Tsuyama. ¿Vale? Ahí es zona de templos con zona de mercaderes, juntamos ahí las dos cosas. O también tenemos en nuestra lista Mima, en la región de Tokushima. Exacto, la prefectura de Tokushima, Mima. Y si nos vamos a Kyushu, que hemos dicho que había uno, pues tenéis, por ejemplo, otro en la prefectura de Saga, que se llama Ureshino. Exacto. Que es una ciudad con acceso a río, ¿no? Pues que lógicamente pues era muy buena para el comercio porque entraban todas las mercancías por ahí. Y además también hay en toda esta zona de Saga, mucha cerámica. Eso es, ¿no? Esto en cuanto a barrios, ¿no?, de mercaderes. Pero, como hemos dicho al inicio, hay muchos otros tipos de distritos de conservación histórica. Hemos mencionado algunos nosotros, ¿no? Como barrios al final Gion. de geishas, Gion, por ejemplo. También podríamos... Saga Torimoto. Exacto, que también eso está sería en Kioto. un barrio, al final esos barrios de templos o de santuarios, ¿no? Pues Saga Torimoto en Kioto también, toda la zona de Sannenzaka y Ninenzaka en Kioto, pues también es al final de nuevo una Monzenmachi. Son esas cuestas que suben, bajan hasta el Kiyomizu-dera, ¿no? Pero bueno, luego si te vas a Kanazawa, ¿no? Que también pues estás haciendo esta ruta con la Hokuriku Shinkansen para ver algunos de los que hemos dicho, pues tienes Higashiyama, ¿no? Uno de los barrios de geishas más bonitos, mejor conservados y espectaculares. Maravilloso. Pero luego también tienes, por ejemplo, Kasuemachi. Más pequeñito. ¿no? Pero otro barrio de geishas. Tienes Sudatsu Sanroki y tienes Teramachi-dai, que es una zona de templos. Eso es. Luego Gujo Hachiman. También tenemos artículo en la web, tenéis toda esa calle, ese pequeño barrio de Kitamachi que, bueno, realmente, si somos estrictos, no es zona de mercaderes, sino lo que surge alrededor de el castillo, ¿no? Exacto. Estos yokamachi que decíamos antes. O luego tenéis Sakamoto, que está también cerquita del lago Biwa, una excursión de mediodía desde Kioto, ideal también además para subir o bajar al Monte Hiei, ¿no? Sí. El templo en Ryakuji, y también es otra zona de templos, ¿no? No luego, propiamente zona de mercaderes, pero distrito de conservación histórica. Y luego otros barrios de conservación histórica que a nosotros particularmente nos gustan mucho son los barrios portuarios. Sí, es que te he dicho además que había bastantes. Exactamente. Por ejemplo, estoy pensando en Hakodate, ¿no? Toda la zona de Motomachi, Suehiro, ¿no? Yo creo que Toda esta zona de Hakodate es maravillosa, sí, me porque encanta. Claro, estos puertos fueron de los primeros en abrir al comercio internacional después al final del periodo Edo, y ves esa mezcla maravillosa de cómo era, ¿no?, la ciudad en el periodo Edo con influencias, ¿no?, de esos primeros extranjeros que llegan a Japón. Pero es que fíjate si hay un listado chulo, si hablamos de estos barrios así un poco portuarios o de ciudades que se abren al comercio exterior, porque tienes Kitanocho en Kobe con sus casas de estilo
occidental de periodo Meiji, Taisho maravillosos. Tienes Kure en la prefectura de Hiroshima. Tienes Tomocho en Tomonoura. Diferente, ¿no? Porque, claro, ahí sí que mantiene mucho el ambiente del periodo Edo. Totalmente. ¿no? Tienes Takehara también. Takehara preciosa, Takehara maravillosa. O sea, es que hay un montón de sitios muy, muy chulos que a lo mejor habría que hacerle un capítulo a este otro tipo de barrios portuarios que yo creo que merece la pena. Sí, porque a mí es que me gustan mucho en general, ¿eh? Y hay mucho más. No podemos estar porque tendríamos, claro, estaciones de postas, ¿no? Pueblos de montaña. Claro, Laura, pero es que se supone que este era de barrios de mercaderes. Si Pues nos listo. ponemos a hablar de todos los demás barrios, pues ya se nos va de varas. Y no tenemos tiempo para... ¡Japonismo Mini! No, Laura, que sí que tenemos tiempo para... Bueno, no sé qué he dicho. Lo que yo quería decir, Luis, es que si seguíamos hablando de barrios, de distritos de conservación histórica, que a mí personalmente me encantan y podría estar aquí 4 horas, claro, entonces si seguimos hablando de esto, no tenemos tiempo para hablar de cositas en este Exacto. Japonismo Mini. Y bueno, podemos decir, por ejemplo, que la guía que acabamos de sacar de Japón, en 7 días se vendieron 15.000 unidades. Las 15.000... Que eran gratis. Exactamente, los primeros 15.000 ejemplares, que se dice súper rápido, que débil, pero, ostras, 15.000 son un montón. Es una barbaridad. Y claro, yo también aquí quería pediros un poco, ya sé que los que nos escucháis sois buena gente y maja, pero un poco de comprensión, porque alguna gente a veces nos ha dicho, es que ya no es gratis, es que cuesta dinero. A ver, nos ha costado un montón de esfuerzo hacer esta guía a nosotros. Son 408 páginas. Ahora creo que está, ahora que ya se vende 15 euros, ¿no? 14,95. Me refiero, es un precio para una guía de 408 páginas de Japón, regalado. encima escrita por nosotros, es un precio súper competitivo. Entonces, pues no os pongáis un poco, oh, es que ya no es gratis. Pues estuvo gratis los 15.000 primeras. Además, lo siento, si no ha sido rápido, I'm sorry, pero estuvo gratis esa primera semana. Y bueno, a los 5 días ya quedaba muy, muy poquito y luego ya ese siguiente fin de semana se terminaron de vender las todo. restantes. Entonces, bueno, sigue estando disponible, lógicamente. Tenéis en breve, enlaces en japonismo.com para comprarla. En breve va a estar en Amazon, lo digo para los amigos que viven en otros lugares del mundo, que no es solo España. Va a estar también disponible para envíos internacionales, con lo cual pues todos podréis tenerla, ¿vale? Y luego quería hacer una reflexión, porque el otro día pusimos un reel así sencillito de una cafetería de estilo japonés que hay en Madrid, que nos llevamos muy bien con su dueño, es amigo nuestro, ¿no? Eso nunca, siempre lo decimos, ¿no? Por todo el disclaimer, evidentemente. Sí, bueno, yo trabajé para él. Exacto. Y ha hecho un helado de té verde matcha y también un matcha latte en colaboración con el que para mí es el mejor heladero de España, que hace unos helados impresionantes. Y que también conocemos. Y también es amigo nuestro. Pero estuvimos porque nos apetecía y claro, tiene ese punto de dulce que casi no tiene dulce, es decir, sabe como sabe el matcha en Japón, no como muchas veces sabe el matcha en Europa, en Estados Unidos y demás, que le ponen demasiado azúcar, dulce, ¿no? Porque ¿no? claro, como el sabor es amargo, la gente, bueno, tal. Y fuimos y lo pagamos. ¿Por qué? Porque nos gusta y si algo nos gusta, pues nos gusta también contarlo. Entonces, no hubo publicidad, no nos pagaron por ir, no nos invitaron ni nada, pero lo contamos y lo dijimos. Y alguien nos dijo, ¿por qué decís últimamente que lo pagáis vosotros? Pues es lo normal. Cuando vas a un sitio lo pagas. A ver, es lo normal si eres una persona normal. Pero como sabemos qué pasa con la publicidad, al final, ¿no? Las marcas a gente que ya es millonaria, ya sean, por ejemplo, deportistas, sean actores, les pagan un montón de cosas cuando ellos precisamente se lo podrían comprar. Y a lo mejor tú no tanto. ¿Pero por qué? Porque tienen ese posicionamiento que hace que tú lo veas, que lo vea mucha gente y que esa gente lo quiera, ¿no? Con los influencers al final en redes sociales pasa lo mismo. Tú les invitas a un montón de cosas pensando que esa audiencia pues al final se lo va a meter en la cabeza y va a ir a consumir. Nosotros no nos consideramos evidentemente influencers y de hecho vamos a Japón y lo decimos, nos pagamos nuestros hoteles, nos pagamos nuestros vuelos, nos pagamos nuestras comidas. Y es algo que mucha gente no hace. Si seguís a otros creadores de contenido, pues vais a ver que cada 3 días están en un destino diferente y el alojamiento, los vuelos, las experiencias, las comidas, todo está pagado. Y no digo que no sea una manera honesta de ganarse la vida, que puede serlo, pero que al final creo
que el poder de las recomendaciones en este caso hay que tomárselo con una cierta dosis de escepticismo, porque si a ti te están invitando a algún sitio y encima ya no solo invitando, te están pagando por hacer el contenido, no vas a decir que está mal, no vas a decir que ha sido una mierda, por ejemplo, ¿no? Lo que queremos decir con esto es que al fin y al cabo, nuestras recomendaciones son honestas y dependen, al final, nosotros ponemos nuestro propio dinero en juego, ¿sabes? No. Sí, es complicado este tema. Es muy complicado porque yo entiendo que una marca, un restaurante, un taller de actividades, ¿no? Te quiera invitar para que tú hables de ese sitio y esa es publicidad pura y dura, ¿no? Eso lo entiendo. Entiendo también que tú como creador de contenido, especialmente creo que cuando eres un poco más, a veces un poco más pequeño, sientas que no puedes decir que no porque son oportunidades, ¿no? Y si dices que no, ya no te vuelven a llamar. Sí, o puedo hacer un taller de, yo qué sé, palillos, ¿no? Qué guay, qué divertido. Y que a lo mejor no te interesa nada, pero tienes que hacer porque te da contenido. Pero claro, es una cosa que yo a veces no entiendo y que también es parte de la reflexión. Tú cuando vas a Japón, todo te sorprende, lo hemos dicho muchas veces, la arquitectura, ¿no? La comida, el desarrollo cultural al final hace que todo te sorprenda. Entonces, no necesitas que te paguen todas las cosas que hagas, no necesitas que todo tu día esté planificado con actividades en las que tú no recibes, tú no tienes que pagar dinero, porque vas a poder hacer contenido igualmente con todo lo que vas a ver. O sea, no te quedas sin ideas estando en Japón. No te quedas sin ideas, pero dices, si me lo pagan, si no lo tengo que pagar yo, pues mira, eso que me ahorro. Pero, ¿no? ¿sabes? Para mí también esto es un poco una diferencia porque decíamos, ¿no? Los grandes actores, los futbolistas, tal, ellos hacen otra actividad, ¿no? Pues tú haces tus películas y de vez en cuando pues sales haciendo anuncios de X. O tú juegas al deporte que sea, ahora que es el Mundial, ¿no? Tú juegas al fútbol, pero luego sales haciendo un anuncio. Pero es que en ciertos casos esos creadores son hombres anuncio porque todo su día a día, desde lunes hasta domingo, todo está pagado. No hay nada que hagan ellos por sí mismos. A mí me parece alucinante. Y entonces eso yo creo que también hay que decirlo. Tengo que decir que nosotros que no hacemos, o sea, la única publicidad que hacemos son las colaboraciones que tenemos con marcas a través de nuestros programas con marcas de afiliación, exacto. Es la única publicidad. De vez en cuando hacemos algo de publicidad, por ejemplo, con películas, ¿no? Cuando se estrenan ciertas películas, sí que es verdad que tenemos ahí, cierta relación con algunas distribuidoras y pues hacemos o a veces hemos hecho sorteos y demás. Siempre marcamos, ¿no? Clarísimamente cuando es publicidad y demás, pero no hacemos más publicidad que esa, la que ya tenemos de manera un poco orgánica dentro de nuestra web, que sería con nuestros programas de afiliación y alguna cosa muy puntual, pero muy, muy, muy puntual, ¿no? Y es curioso que por querer, ¿no? Porque es que sabía que si no ponía nada, porque ya nos ha pasado, me iban a decir, pero esto, claro, es publi, ¿no? Te habrán pagado, que te han invitado. No. Es decir... O sea, si no lo dices, malo. Y si lo dices... también te lo critican, porque es eso, nos criticaron. Cuando hay gente que todo su contenido ahora mismo es publicidad. Y encima algunos que empiezan a poner que es publicidad, pero te ponen el pu separado del bli por separado para intentar engañar al algoritmo y que no se dé cuenta de que en realidad es publicidad, pero claro, tienes que ponerlo porque si no a lo mejor legalmente... Legalmente lo tienes que poner. Entonces creo también que al final todos, como usuarios de redes sociales, deberíamos ser un poco más conscientes, y yo me incluyo, un poco más, exigir, un poco más de transparencia, ¿no? Y también darle importancia a quien realmente te está generando un contenido, pues como lo que tú vas a poder consumir. Exacto. Porque es eso, a veces hay actividades que dices, es que yo no las haría. Y es que al final este vídeo que puse era un vídeo muy chorra, pero me hizo mucha gracia. Porque salía Laura comiendo el helado de té verde y que lo estábamos compartiendo y yo encima le decía, bueno señora, pare usted ya porque me está dejando sin helado de té verde. Y sinceramente estaba revisando vídeos, ¿no? Organizando un poco ya de cara a las vacaciones, guardando cosas en el Drive. Y fue un poco, mira, es gracioso, mira, lo voy a poner, ¿no? Y pensé, y que nos haya caído un poco también de... Ostras, es que es muy complicado. Pero bueno, vamos a leer aquí. Comentarios, sí, pero bueno, eso es importante, ¿no? Porque al final, por eso también nos decimos muchas veces que si podéis usar los enlaces de afiliación que tenemos en Japonismo, nos ayuda mucho a mantener Japonismo vivo. ¿Por qué?
porque nosotros no vamos recibiendo dinero de las marcas, no vamos recibiendo dinero de los hoteles, de las aerolíneas, de los sitios. Entonces, por favor, echadnos una manita. Y nos gusta que sea así. Siempre lo hemos dicho, nos gusta ser independientes, porque así, si yo te digo, este helado está muy bueno, espero que sepáis que os lo digo de corazón, que está muy bueno. Porque si no, no diría nada. Si no, no diría nada, Si hubiese exacto. ido y hubiese pensado, ostras, está bien, pero tampoco me mata, no pongo nada, se acabó, no Ya lo está, ponemos. Exacto. Y Pero listo. vamos a leer comentarios, que tenemos unos cuantos. No sé Venga, qué estamos haciendo últimamente, Laura, o que la comunidad poco a poco va creciendo, ¿no? Y va teniendo más confianza, que a mí me encanta. Sabéis que podéis dejar comentarios en Spotify, en iVoox, en el propio canal de podcast que tenemos en el Discord, que está accesible para absolutamente todo el mundo de manera gratuita. Y en el podcast, en el episodio que hicimos de Jido Hanbaiki, las máquinas de venta que hay en Japón, Diana Dides decía, ostras, lo del tabaco, porque mencionábamos, ¿no? Algunas máquinas son de estas. Dice, recuerdo nuestro viaje de luna de miel en octubre, entramos a un restaurante italiano y dice, y vaya humareda, nosotros cenando rodeados de humo. Dice, era surrealista con lo tiquismiquis que son con las zonas de fumadores en otros sitios. Y nos da la enhorabuena por el podcast y por el curro, por el trabajo que hacemos. O sea, gracias. Luego tenemos a Ángela, que decía, los convenis y las máquinas de bebidas fue mi shock cultural cuando volví a España después de las vacaciones en Japón. Sentí que vivimos en la prehistoria. Recuerdo un café Boss calentito después de 4 horas de patear el parque de Nara con llovizna. Mi hija pilló un berrinche y se quedó enfadada en un gran trozo de césped con los ciervos a lo lejos. Recuerdo aquel Boss que llegó con una gran dosis de café y paciencia. Qué bueno. Ahora que vamos en verano, tengo el Aquarius de melocotón blanco fichadísimo. Exacto. Luego Iván Masó nos dice que en verano de 2015 vieron una Jido Hanbaiki de tablitas de madera EMA en el aeropuerto de Haneda para terminar el viaje. Axel dice, nuestro hotel en Higashiyama Onsen encontramos una máquina expendedora de botellas de leche. Había escuchado a Luis decir que recomendaba tomarla después del onsen y me puse feliz cuando vi la máquina. Qué placer tomar esa leche fresquita después de un baño relajante. ¿Ves? Y es que no lo digo yo solo, ya lo dicen también los japonistas. Luego BMMXI dice, las bebidas son de lo más icónicas y estétic. Un poco como las cabinas telefónicas de Londres, que ya son parte del paisaje, totalmente, ¿no? Hay una parte de esa de paisaje visual, ¿eh? Sí, sí. Dice, tengo una buena colección de fotos de máquinas expendedoras muy chulas. Uno de mis pasatiempos favoritos al esperar a los trenes es mirar los productos que venden, aunque al final siempre acabo comprando agua o esa maravilla de chocolate café caliente, ¿eh? Que no será el más rico, pero lo bien que entra cuando hace fresquito. Ya te digo. Luego tenemos a Loles, que nos dice, ¿qué recuerdos? Dice, era increíble encontrarlas en mitad del campo y siempre un señor inquietante sentado en un coche y la chavalada de la zona por la noche con sus motos ahí alternando. Dice, el trabajo más estable de Japón es reponedor de máquina expendedora. ¡Ay, qué bueno! Y finalmente también la chica imperfecta decía, solo Japón puede hacer que te preguntes en voz alta, ¿dónde está una máquina expendedora cuando uno la necesita? Total. ¿No? La sensación de verlas en los templos por primera vez nos hizo soltar lo de tradición y modernidad, ¿eh? Oh my God. Ella hablaba también, dice, es un temón el tema de las papeleras. Ojalá sirva para que cambien el sistema un poco, porque quitarlas es contraproducente. Sin duda alguna. Luego sobre whisky, que hicimos un episodio hace poquito, KW decía que después de escuchar el capítulo vi que teníamos artículo de whisky desde febrero de 2022 y dice, me parece importantísimo que hayáis hecho la distinción de que hay algunos whiskies que se venden como japoneses y no lo son. Dice, un amigo mío cayó en esa trampa y luego nos dimos cuenta de que no era original, que luego de eso se ha informado mejor y ha empezado a comprar otros whiskies que son verdaderamente japoneses, que entran como la seda. A mí me ha gustado el comentario de BMXI que dice, ¿bebo alcohol? No. Voy a escuchar el episodio entero y convertirme en experta en whisky, por supuesto. Yo te lo agradezco, que sí, pero a ver, tampoco creo que este episodio sea como para convertirte en experto. Al menos te da algunas pistas, pero algunas bueno, pinceladas. Pero temas históricos y demás, a mí me parece muy interesante, está muy bien, ¿verdad? Y luego la chica imperfecta también decía, aunque no beba whisky ni highballs, me ha parecido un episodio muy interesante. Cuando quiera hacer algún regalo, desconfiaré de lo demasiado japonés, ¿eh? Dicen, nada de papel washi, ni samuráis, ni grullas, ¿eh? Aunque ya con las nuevas normas supongo que no hay tanto riesgo de estafa. No hay tanto riesgo de estafa, pero de todas maneras, claro, también tú, por ejemplo, compras un hibiki,
que tiene el papel washi, tiene kanji. Es decir, que no siempre el que haya kanji y papel washi significa que no es japonés, pero que era lo más recargado. Claro, pero veces, la cosa está ¿no? en que muchos que saben que no son whisky japonés sí que van a tirar sí o sí por ese tipo de estilo, porque dice, así al menos la gente no se deja llevar por parece japonés. Claro, porque parece japonés. Mira, en el episodio de Grupos Sanguíneos, que ya tiene unas cuantas semanitas, Leticia creo que es, dice, me acabo de morir de la risa. En mi segunda cita con un japonés me sacó el tema de los grupos sanguíneos y yo no sabía nada de eso. Dice, soy AB. Madre Espero mía. que no se asustara mucho. Bueno, eso nos tendrás que contar si has vuelto a tener alguna cita más Qué bueno. con ese japonés. Luego en Viajar con niños a Japón, Dani decía, vuelvo a escuchar el episodio y esta vez con lápiz y papel, porque en unos meses, si todo va bien, volvemos a Japón por cuarta vez, pero la primera con nuestro peque que tendrá 1 añito y 2 meses. ¡Olé! Qué maravilla. Pues, Dice, a no podía disfrutarlo ser de mucho. otra forma que con vuestra ayuda. Jo, esto nos llega al cocoro, A disfrutarlo un al montón. corazoncito. Luego, en el episodio de hamburguesas, también hay varios comentarios. Vero, por ejemplo, dice, acabamos de volver mi pareja y yo de Japón, ya era nuestro 4º viaje a Japón, telita. Y esta vez fuimos a la zona norte, nunca habíamos salido de la típica gastronomía japonesa, y este año en Hakodate hicimos una excepción y probamos las Lucky Pierrot, que las que hablamos, ¿eh? Dice, ahora nuestras hamburguesas favoritas del mundo. Qué maravilla. Luego Ale92 decía, yo era de esos que le pareció un sacrilegio comer burgers en Japón. Gracias a mi mujer, que su fuerte no es la comida típica japonesa, alternamos con comida más occidental. Claro que sí. Y qué gran acierto. De las mejores hamburguesas que he probado están allí. Ahora, las pizzas, a no ser que ustedes me demuestren lo contrario, flaquean un poco. Bueno, ya Aquí os hablaremos vamos de a. eso. Yo se lo dije, porque Ya os yo hablaremos. contestamos a los comentarios también. Sí. Aparte de que los leemos, los contestamos. Aquí hay bastante de qué hablar, pero lo dejamos para la siguiente Sí. temporada. Y Ale también, en el episodio de Suboniwa, nos dice Laura que quería, hablando de pedir temas, de ver carreras de barco Kyotei, que las vio estando en Japón, y dice, ¿por qué no podéis hablar de eso? Pocos blogs o guías hablan de esto. Hombre, claro, es que hay algunas cosas que ya son muy, muy específicas, Bueno, a ver, muy locales. Luis, yo entiendo que pidan porque hemos hecho, por ejemplo, el episodio de los Tsuboniwa, que también es Que súper sí, nicho. sí, Al es muy final, nicho. oye, Es un nosotros lo nicho. apuntamos y pues quién sabe. Y yo, cuando hemos hablado al principio, yo decía, luego en la zona de comentarios quiero hablar algo, ¿no? Cuando hablaba del periodo Edo y demás, porque en uno de los episodios, Eduardo nos dice, hola, ¿hay algún episodio donde se hable de la historia de Japón? ¿Qué es eso del periodo Edo? Periodo no sé qué. Ostras, Claro. bueno, claro. Es verdad que no hemos hecho episodio de historia, tenemos algunas charlas que dimos en el pasado para miembros de la comunidad japonismo. Nosotros Bueno, siempre... es una reflexión esto de todas Sí, maneras. no, pero ¿eh? claro, aquí la reflexión que yo quiero hacer, nosotros siempre, tanto en la web, japonismo.com, que es donde los contenidos son mucho más extensos, si se quiere, como aquí en el podcast, siempre intentamos hacerlo lo más sencillo posible y lo más fácil. Incluso cuando en un episodio como en el de hoy tenemos que hablar de elementos que tienen estas casas de comerciantes, como los cortafuegos o udatsu, siempre mencionamos el nombre en japonés, pero mencionamos qué son y mencionamos que es para que quede claro. Pero claro, cuando estás hablando de historia japonesa, pues es que tienes que hablar de los periodos de la historia japonesa. Porque nos es porque más es como fácil, se llama, ¿no? Si no, tendríamos que decir del siglo XVII al siglo XIX. Claro, ¿no? ¿no? Quiero decir que si la reflexión es interesante, ¿no? Pero intentamos siempre que sea lo más fácil posible y explicarlo todo sobre la marcha también, pero que hay ciertas cosas a las que ya tampoco llegas. Bueno, no, Porque no además te es vas que a poner a decir cada vez que hablas del periodo, no, siglo esto es de XVII 1600 a 1868, ¿no? Sí, pero me parece interesante quizá hacer un episodio un poco resumen rapidito de la historia japonesa. Podría ser. ¿No? Para que estas, al menos, ¿no? Estos conceptos que siempre estamos con la tontería, nos reímos mucho con los orígenes, todo tiene su origen en el periodo Heian, ¿no? Pues que sepáis exactamente a qué hacemos referencia, qué hace referencia al periodo Edo, qué viene después del periodo Heian, por qué es diferente. Kobodaishi. Kobodaishi siempre tiene la culpa. Al final podríamos hacer quizá un episodio introductorio, muy resumido, pero justamente para aquellos que no tengáis ni idea. Por eso lo he querido pues, ¿por qué dejar no? también para el final, ¿no? Porque Sí. creo que es eso, que aunque nosotros intentamos siempre Lo explicarlo todo, intentamos, pero que hay claro. ciertas cosas No se puede. que tampoco puedes No se estar... puede porque si no se nos hace eterno y nos aburrimos al final de estar diciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Si ya a veces te aburres de estar hablando periodo Edo o periodo, ¿no? Que a veces como que te cuesta
si ya tuviéramos que meter los años todo el rato diciendo, ¿no?, de 1600 a 1868, pues al final cansa un poco. Pero me parece interesante, pues quizá anotarlo para la siguiente temporada, porque este es el último Japón a fondo normal de la temporada. Exacto. A partir del próximo, el resto de episodios durante el julio y agosto va a seguir habiendo episodios, eso sí, un poco diferente como lo hacíamos antes, que solamente había los japonesamente cuando llegaba agosto. Sí. Ahora va a seguir habiendo episodios, pero todos los episodios cada jueves, ya sabéis, de Japón a fondo, van a ser Japón a fondo Lite. Van a ser todos Lite, porque esto nos permite también un poco... Entendemos que estáis todos entre la playa, la piscina, el campo, la montaña, los que estáis de vacaciones. Y es que llevamos 1 hora y cuarto. Si los hacemos Lite, pues eso, entre que la gente está en la playa, medio vacaciones, tal, a lo mejor solo les ocupamos 45-50 minutos de su tiempo en lugar de 1 hora y media. ¿Sabes? Pues venga, vamos a por la palabra japonesa, la última palabra japonesa de esta temporada, Luis, del podcast. Acabamos la 6ª temporada. Que se está pasando muy rápido. Nos quedan 2 meses, tranquilos, ¿eh? Hemos dicho julio y agosto hay episodios, tranquilos. Pero pues la palabra japonesa de hoy es machinami. Machinami, claro, esto es una palabra que cuando ves un distrito de conservación histórica en los carteles de los mapas que hay por las calles siempre la vas a ver. Lo vais a ver en los mapitas que os dan en la oficina de turismo, que ya sabéis que nosotros somos muy fans siempre de ir a la oficina de información turística y pedir esos mapas. Hay algunas oficinas de información turística que son más majos y dicen, viene un extranjero aquí que no viene casi gente, y se desviven. Y hay otras que es como, bueno, mira, aquí tienes este mapa y no me molestes más. Mari Carmen. Pero bueno, vais a ver mucho machinami. Cuando veáis machinami es, cuidado, distrito de conservación histórica, una zona que os va a gustar para ver, pues eso, arquitectura tradicional. Machi significa ciudad, pueblo, también la idea un poco de barrio, ¿vale? Originalmente se refería más o menos a lo que serían espacios de cuadrícula, manzanas o cuadras, sí. ¿Vale? Nami significa algo que está en fila, alineado, hasta puede ser algo como común. Entonces se refiere un poco a la continuidad de esas casas, ¿no?, de las construcciones que están como en línea. O sea, que básicamente machinami es como la hilera de casas de una calle. La hilera de casas de una calle, aunque yo creo que de una manera, si nos ponemos más intensitos, pues paisaje urbano tradicional, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces, a un japonés tú le dices machinami y la idea que te viene a la mente es siempre, pues esos edificios históricos con, ¿no?, maderas, a veces maderas oscuras. Claro, pero edificios históricos con una armonía de conjunto, claro, no como edificios aislados. No. Siempre uno al lado del otro, que puedes tener un edificio de madera, ¿no?, de unos comerciantes, al lado un almacén con su yeso blanco, luego otro edificio tradicional, así todo, ¿no? Y claro, cuando hay esta protección a los distritos de conservación histórica, no se protegen ciertas casas en concreto. No. En todo caso, si una casa es más importante que otra por algo, entonces es un... ¿cómo se llama? Un bien de interés cultural, sí, ¿no? Pues que eso probablemente sí existe. Se convierte en museo, se puede visitar, efectivamente, etcétera, pero etcétera. Los distritos de conservación histórica lo que hacen es proteger las machinami. Entonces, claro, se protege el conjunto completo, que es la propia calle, los canales si los hubiere, los muros, los árboles, la distribución un poco de la zona, etcétera. Porque lo que importa, esa belleza aquí, es en ese conjunto, no los objetos individuales. Eso es. Así que, bueno, ya sabéis, si queréis visitar alguno de estos estos distritos de conservación histórica, especialmente barrios de mercaderes de los que os hemos hablado hoy, podéis ir a la Oficina de Información Turística si no sabéis muy bien dónde está, aunque con todos nuestros mapas los tenéis localizados perfectamente. Pero si queréis practicar japonés, vais y decís, quiero ver la machinami. Quiero ver la machinami. O si no sabéis cómo hacer la frase en japonés, decís machinami y señaláis el mapa. Machinami doko. Machinami doko. ¿Doko es dónde? Lo vimos en uno de los primeros Japón a fondo. Así Exacto. que os tenéis que acordar. Machinami doko. Machinami doko. Mátane.